Hablar del cultivo de arroz, podemos decir que es el principal cereal junto con el trigo a nivel mundial que se cultivan, ¿no? Se dice que aproximadamente 2.500.000 personas se alimentan de este cultivo porque es una fuente de proteínas y calorías. En el Perú se siembran en promedio 400.000 hectáreas. Esto está en función a precipitaciones fluviales, precisamente en la parte de la costa, porque dependemos mucho de las lluvias de la sierra. Y hay oportunidades donde hay disponibilidad de agua, entonces las áreas aumentan, pero hay años secos donde las áreas disminuyen y por eso se considera 400.000 hectáreas en promedio. Raíces delgadas, fibrosas y fasciculadas. El tallo es formado por entrenudos alternos. Las hojas, como se puede apreciar acá, la hoja bandera, que es la hoja principal, son alternas, envainadoras, con el limbo lineal agudo, largo y plano, hojas lanceoladas. Las flores de un color verde blanquecino y dispuestas en espiguillas. En conjunto, todas estas flores forman lo que llamamos comúnmente la panoja. La inflorescencia viene a ser la panícula formada por espiguillas. Aquí está, bueno, la flor se puede apreciar con los estambres, el estilo y el ovario. Y el grano que viene a ser la parte cosechable es el ovario maduro. En cuanto al desarrollo fenológico del cultivo de arroz, lo que muestro acá es una vista que ha sido sacada de un boletín que desarrolló el ingeniero Juan Orbegoso, Luis Orbegoso, disculpen, cuando todavía estaba en vida, y a través de la Junta de Usuarios, y está desarrollada para la variedad IR43, o que comúnmente les llaman NIR. Aquí tenemos las diferentes fases de la semilla, la colocación de la semilla, la germinación, plántula, panícula, etcétera, hasta la cosecha. Se divide en tres grandes fases, que son la fase vegetativa, que aproximadamente dura 80 días, la fase reproductiva, 35 días, y la fase de madurez, 30 días. En resumen, se puede decir que el desarrollo fenológico de esta variedad está entre 145 a 150 días, dependiendo de las condiciones ambientales. En cuanto a los requerimientos climáticos y edáficos, bueno, en forma general se dice que las temperaturas óptimas para el desarrollo de este cultivo fluctúan entre 22 a 26 grados centígrados o grados Celsius, como se le quiera llamar, pero hay etapas donde la temperatura necesariamente tiene que más. En el oriente, las ventajas es que hay mayores posibilidades en los suelos de alta fertilidad, como en la zona de San Martín, luego Cajamarca, Rioja, Moyobamba, son áreas donde tienen muy buenos suelos, ¿no? Y aquí también se ha ingresado a tecnificar también bastante ya hace algunos años atrás, que bueno, hace como 3, 4 años que tuve oportunidad de estar en esa zona, ya estaba bastante tecnificada, y bueno, pues aquí los rendimientos se habían incrementado también bastante, ¿no? En comparación a lo que se tenía pues una década atrás. En la mayor parte, 2 campañas. Bueno, hablar de 2 campañas es poco, porque a veces hacen hasta 2 campañas y media. O sea, terminan de sembrar arroz, inmediatamente preparan y comienzan nuevamente la siguiente campaña. Y es un problema porque uno, cuando va al nororiente, pues encuentran pues plantaciones de diferentes edades, de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, otros están en cosecha, ¿no? Y así en forma sucesiva, de tal manera pues que bueno, al final es un problema, los problemas fitosanitarios se incrementan por esa condición de que se siembran 2 campañas cuando menos al año. Y aquí en la zona del nororiente, en la zona de la selva, se puede todavía incorporar áreas nuevas. Una desventaja que se tiene acá es el problema de la fertilidad de los suelos, porque la tendencia es hacia la acidificación. Debido a las precipitaciones pluviales, los suelos tienen pHs que van hacia lo ácido, y debajo de 5.5, 5, pH 5 ya pues bloquea, especialmente el aluminio comienza a bloquear elementos mayores, ¿no? Y otra desventaja vendría a ser que requiere de desarrollo y uso de tecnología adecuada.
Les mencionaba pues que en la zona de San Martín ya esto se está haciendo cada vez más frecuente y la tecnología está ingresando bastante en esa zona. De variedades tenemos sembradas en la costa y en el nororiente del Perú. Entonces, si nosotros vemos en esta relación a nivel de la costa, las variedades más sembradas, tenemos al IR43 o el NIR que les llaman comúnmente, Hinajones, Mayares, La Puntilla, El Valor, Pacamuros, Capoteña, incluso hay una variedad galán también que ha sido últimamente liberada. Y es en esta última campaña he tenido oportunidad de hacer una prospección en el mes de julio en las zonas en toda la zona de Mulquín, Calambayeque, Mochumí, que son las zonas donde las áreas mayores están ubicadas y se encuentran todas estas variedades. Hemos tenido oportunidad de observar, de tal manera pues que aquí hay también un problema porque ya no hay que era el NIR el que predominaba, ¿no? La predominancia del NIR. En cierta época, pues prácticamente el 90% era NIR. Luego comenzó a sembrarse tinajones, pero últimamente han ingresado otras variedades, ¿no? Bueno, algunas otras variedades que se siembran en áreas bastante reducidas, algunos agricultores tienen sus núcleos que los tratan de mantener, es el caso del Fortaleza, que se da al 186, algo de Amazonas y algo de Pique. En el nororiente, pues hay algunas que se repiten, como es el caso del Valor, pero aquí la variedad que más se siembra es la HP 101 Plazas y luego el Valor. Estas dos variedades corresponden fueron desarrolladas por la empresa privada, el grupo El Potrero. La empresa El Potrero es la que desarrolló estas dos variedades. Luego también tenemos Esperanza y Fe de Arroz, que también fue desarrollada por el grupo El Potrero. Además de esto, también hay algunos agricultores que tienen por ahí un poco de Conquista o Capirona. En cuanto al manejo del campo definitivo, ¿no? Acá vamos a ampliar para poder apreciar. Bueno, primero se parte con la instalación de los almácenes. Para ello se adecúan las pozas. Siempre estas pozas están ubicadas en las mejores áreas que tiene el agricultor en el campo. Entonces ahí ubica su almácigo, le da un tratamiento especial al suelo, un batido, de tal manera de que esto no haya ningún problema para el enraizamiento y también para que la semilla salga en forma libre. Luego viene ya el boleado de la semilla. Previamente pues se hace un pregerminado de la semilla, esto durante 48 horas, pues en promedios. Entonces se bolea la semilla, se hace el pregerminado y luego se bolea la semilla, como les decía. Aquí en esta fase permanecen aproximadamente 30 días en promedio las plántulas. Paralelamente se hace en el campo definitivo la preparación en seco. Luego viene la en húmedo, que viene a ser, acá es muy importante la nivelación del campo. La nivelación del campo por que nos permitir tener un mejor manejo. Bueno, ahora existen ya 2 años atrás la nivelación cero con rayos láser. Entonces aquí el campo debe estar bien. Vean. Entonces, esta labor es muy importante. El campo está preparado, se sacan las plántulas y luego son trasladadas hacia el campo definitivo, a estos tercios de plántulas les llaman garbas, y luego se da la labor del trasplante. Bueno, acá hay 2 formas de hacer trasplante. En primer lugar, pues el trasplante loco o pata de gallina, como se les denomina comúnmente, es cuando no tienen un ordenamiento definido, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar acá, es un niño el que está haciendo la labor de trasplante, y bueno, hace muchos años que se hace eso. Esto acá, en esa labor, participan bastante los niños, y bueno, son bastante hábiles para realizar esta labor.
Luego, en la zona de Piura se desarrolló otra modalidad de trasplante. En la zona de Piura comenzaron en Sullana. Esta modalidad es a cordel. Si bien es cierto, aquí hay un mayor gasto en mano de obra, pero este sistema permite que el daño mecánico para las plántulas sea menor. ¿Por qué? Porque cuando se fertiliza, se aplica el herbicida postemergente o cuando se hacen las aplicaciones de pesticidas, entonces los operarios o el que está haciendo la labor puede caminar en las calles que tiene, ¿no? Que se pueden apreciar acá y no hay un daño mayor en comparación a cuando es el trasplante así desordenado, donde ya conforme la plantación va creciendo, la planta va creciendo, se va cerrando el campo y al caminar pues se matan plantas, ¿no? Entonces con este sistema pues esto se facilita las operaciones agronómicas o las labores agronómicas posteriores que se realizan en el campo, ¿no? Paralelo, bueno, adicional a esto, adicional al trasplante, también se está desarrollando otro tipo de siembra que es la siembra mecanizada. La siembra mecanizada, aquí podemos apreciar, esta es una labor que se hizo, esta foto es del fondo de la universidad, cuando todavía no estaba invadido la universidad. Entonces acá pues hay tachos que están separados a 10 centímetros y se va colocando la semilla. Se va colocando acá en seco, luego ya viene pues el llenado de la poza para la germinación de la semilla y que emerjan las plántulas. Esta siembra mecanizada tiene ciertas condiciones. En primer lugar, pues no se puede realizar en suelos donde hay problema de salinidad. ¿Por qué? Porque cuando se seca el agua para que enraíce o después del abonamiento también cuando se hace la misma labor, las sales que estuvieron en la parte superior, bueno, con el agua bajan, pero cuando se le quita el agua, se seca nuevamente, sube y queman a la planta. La plántula está pequeña, todavía es débil y se produce una alta mortalidad de plántulas. Por eso esta labor de siembra mecanizada no se recomienda para realizarlo en suelos con problemas de sales. Además también la nivelación también debe ser cero para un buen manejo de las malezas como les estaba manifestando. Luego viene el manejo del agua, el riego o el manejo del agua. En el cultivo de arroz, pues para nuestra zona tenemos que el gasto de agua o el caudal de agua por hectárea están en 12.000 metros cúbicos. Hay zonas como el Valle Jequetepeque donde el módulo de riego es mayor, incluso se habla hasta de 18.000 a 20.000 metros cúbicos por hectárea. Bueno, abusan del agua en realidad, ¿no? Entonces, el manejo del agua es muy importante porque la planta de arroz no es una planta acuática, es una planta que necesita una lámina de agua que según los estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo, la lámina de agua no debería exceder los 5 centímetros, ¿no? Pero lamentablemente pues el sistema de distribución de agua que tenemos acá en Lambayeque no permite manejarlo de esa manera porque el agricultor le dan el agua y le coloca la mayor cantidad de agua que puede porque no sabe cuántos días después le van a dar el siguiente riego. Y esa es una realidad, ¿no? Entonces, pero aquí es muy importante el manejo del agua. En lo posible la lámina no debe ser encima de 10 centímetros, en máximo debería tener 10 centímetros una lámina, no debería tener más, ¿no? Lo ideal, como les repito, sería unos 5 centímetros y hay muchos trabajos realizados sobre eso. Como ustedes pueden apreciar acá, miren, hay charcos. Estos charcos se dan por una mala nivelación del campo. Entonces, en estas zonas donde se producen estos charcos, las plántulas que están acá van a ser bastante susceptibles al ataque de plagas, especialmente hidrelia, y de igual manera sogata, que vamos a ver posteriormente, son bastante susceptibles al ataque de plagas y también de enfermedades. Luego viene el control de las malezas. Bueno, el control de las malezas son en dos fases. En primer lugar, las malezas, los herbicidas preemergentes y luego, en la segunda fase, los herbicidas postemergentes. Bueno, hay en el mercado pues, hay herbicidas que se manejan ya hace muchos años, pero las recomendaciones, las especificaciones ya los tienen en las etiquetas, ¿no? Algunos son un poco más técnicos para ser aplicados con dos malezas
con 2 hojas en los postemergentes o con 3 hojas. Entonces depende del tipo de pesticida, ¿no? Del herbicida que se va a utilizar. Luego viene la labor de la fertilización. La fertilización es una labor bastante importante, y aquí en Lambayeque existe un gran problema, que se aplican dosis elevadas, demasiado elevadas de fertilizante nitrogenado, que es lo que más se utiliza. Se aplican dosis de 320 a 350, he visto hasta 360 unidades de nitrógeno por hectárea. Y en realidad, pues, el nitrógeno es sinónimo de susceptibilidad en la planta. Cuando se aplica demasiado nitrógeno, la planta reverdece y es bastante susceptible al ataque de plagas y también de enfermedades. Y por el contrario, pues, algunos acostumbran a aplicarle solamente dos bolsas de fosfato diamónico, y bueno, por allí algunos que no, solamente aplican nitrógeno. Y lo que he visto en la prospección de este mes de julio, las cantidades de nitrógeno y de otros elementos que han aplicado, pues he encontrado agricultores que solamente aplican nitrógeno, otros que aplican nitrógeno y fósforo, y otros muy pocos, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero en realidad, pues, acá se debería trabajar para reducir. Sé que la empresa Molinos estaba haciendo trabajo para reducir la cantidad de abono nitrogenado, pero todavía no ha salido como una publicación para que por lo menos se tenga una idea. Pero yo considero, pues, que más de 280 unidades de nitrógeno no se deberían usar en Lambayeque, y más bien se debería incrementar la dosis de fósforo e incluir potasio en la fertilización, dentro de lo que se refiere a la fertilización de fondo, como se le llama, ¿no? De NPK. Además de esto, pues también se aplica magnesio, y las aplicaciones foliares que se pueden hacer de microelementos, como es el caso del zinc, es el caso del silicio, el caso del cobre, ¿no? Que son microelementos que también son importantes. Después de la fertilización, acá vendría un espacio que todo es, y que está en todas las fases, que viene a ser el manejo fitosanitario, que va a ser motivo específico del tema. Terminado eso, ya viene la fase de maduración, y simplemente termina con la cosecha con máquinas combinadas que existen en la actualidad. Hay máquinas pequeñas, medianas y grandes. La combinada, que a la vez que cortan, trían el arroz, y luego lo depositan sobre mantas para luego ser llenados en sacos y transportados hacia los molinos, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en cuanto a las labores agronómicas. Y posteriormente, bueno, una labor que quiero mencionar posteriormente es una labor que viene durante todo el desarrollo fenológico, ¿no? Abarca todo el desarrollo fenológico de la plantación, que son los problemas fitosanitarios del cultivo. Dentro de los problemas, les decía, en primer lugar están las malezas, que se tratan al inicio, ¿no? En la primera fase, y luego solamente se hacen algunos deshiervos ya manuales en ciertas zonas donde hay algún foco con malezas. Se ingresa personal y elimina esas malezas. Las enfermedades es un programa que necesariamente se tiene que trabajar, porque hay enfermedades que son bastante frecuentes y se tratan en forma preventiva, es lo ideal, similar a lo de las vacunas para los humanos, entonces, para prevenir el ataque de diferentes tipos de enfermedades, con excepción, pues, del virus de la hoja blanca, pues, que no, simplemente ahí ya se tiene que trabajar con el vector, porque los virus no tienen, pues, un producto que lo pueda controlar. Y el aspecto que nos corresponde, que es a plagas, donde están incluidos insectos y ácaros. Bien, plagas en el cultivo de arroz, o plagas del cultivo de arroz. ¿Por qué hay problemas en el cultivo de arroz? Bueno, hay diferentes factores que están interactuando para que la problemática sanitaria del cultivo de arroz se haya incrementado. En primer lugar está, pues, el calentamiento global, que es algo que no se puede eludir. Este es un problema en todo el mundo. Las condiciones climáticas han variado en todo el mundo. Se observa a diario, a veces las lluvias, como recién últimamente en la China, como han sucedido, lluvias torrenciales que prácticamente eran como diluvios. Pero aparte del incremento ligero de la humedad relativa,
hay incremento, pues se estima que en 1 grado en cuanto a la temperatura. Entonces, esto ha traído como consecuencia que plagas que anteriormente tenían el estatus de plagas ocasionales o plagas potenciales, que siempre permanecían, pero en bajas poblaciones en los agroecosistemas del cultivo de arroz, en la actualidad se conviertan en serios problemas. La última plaga que ha ocasionado destrozos en la campaña 2018-2019 en Lambayeque fue pues la conocida comúnmente como sogata, y bueno, que es una cigarrita que ataca en el cultivo de arroz a nivel mundial. Nosotros siempre la teníamos en la selva peruana, no había donde sí se hacían aplicaciones. Sabíamos de algunas aplicaciones que se hacían en la zona de Piura, en el valle de Saña, disculpen, el valle de Sullana, que está pues aledaño a lo que es el reservorio de Poechos, también toda esa zona. ¿Por qué? Porque en esa zona hacen doble campaña, ¿no? Pero después donde hacen una campaña no había mayormente problemas. Acá en Lambayeque teníamos en algunos sectores que son valles abrigados, como la zona de Chocoyape, la zona de Oyotún, donde había algo siempre de sogata, pero en poblaciones que no representaban mayormente problemas serios. Pero en la campaña 2018-2019, donde las temperaturas desde los meses de agosto comenzaron a incrementarse, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, las temperaturas eran mayores a las normales y este insecto encontró las condiciones óptimas para su desarrollo, de tal manera que en el año 2019 pues los rendimientos bajaron en algunos casos hasta el 50% en la producción debido a los daños que produjo este insecto, ¿no? De igual manera hay otra especie que es Spodoptera frugiperda, que bueno, años atrás pues era una plaga secundaria y a veces se presentaba y había que hacer desmanches en algunas pozas, pero en la actualidad es un insecto que se generaliza en las plantaciones y no solo pues ataca arroz, ataca una diversidad de cultivos. Inclusive he tenido oportunidad de encontrarlos en el cultivo de repollo también, ¿no? Atacando algo que no era usual. También se le encuentra también en hortalizas también, ¿no? Bueno, es una plaga también importante ahora por decir así. En realidad pues anteriormente se constituían problemas en esos cultivos. Otra condición para que los problemas se hayan incrementado son las variedades susceptibles. Como antecedente les podría decir que en el año 72 se introdujo en Lambayeque una variedad conocida como IR8. En ese entonces pues era una variedad semiprecoz, porque las variedades que se tenían en Lambayeque eran Minavir, Mochicas. Esas variedades tenían un ciclo vegetativo 7-8 meses, y en realidad pues traer una variedad de 5 meses creó bastantes expectativas. Entonces cuando se sembró en esa campaña, precisamente las poblaciones de hidrelia se incrementaron inmediatamente. Entonces esa variedad estuvo en 2 campañas, según los reportes que tengo, y luego se desechó por el problema que se tenía con hidrelia. En el año 91, 92 se comienza a desarrollar una variedad Costa Norte, recuerdo, que era también descendiente de un IR. Los IR son susceptibles a hidrelia, y de ese entonces comenzó a desarrollarse la población de hidrelia y se pasó a convertir en una plaga clave en el cultivo de arroz, por su alta susceptibilidad. Entonces, eso ya se sabía hace muchos años, pero el mejorador siempre trabaja en función a rendimientos y no trabaja en función también a otros aspectos que deberían ser importantes, ¿no? Como es la susceptibilidad a plagas y enfermedades. Bueno, eso es lo que ha ocurrido y hasta la actualidad, salvo algunas variedades que en este momento están saliendo, que luego vamos a ver que, bueno, tienen cierta tolerancia, pero de todas maneras son atractivos para el insecto, ¿no? Mala distribución del agua, ¿no? Les decía que el sistema de distribución del agua que tenemos acá en Lambayeque es malo en realidad, porque al agricultor no se le da el agua cuando la planta o el cultivo lo necesita, sino cuando le toca al sector. Entonces, si por algún motivo algún agricultor no pudo regar, se pasó el agua, ya tiene que esperar hasta el siguiente riego. Y la otra cosa es que el agricultor pues no sabe después de un riego cuántos días va a demorar para llegar al siguiente riego. Entonces es un problema bastante serio y por el cual el agricultor pues
utiliza todo el agua del cual disponga, y a veces pues las láminas de agua, como les decía, son bastante elevadas, ¿no? Mal manejo agronómico. Aquí en el manejo agronómico me estoy refiriendo, por decir, a lo que ha sucedido con Sogata, porque Sogata ha permanecido de una campaña a otra en hospederos. ¿Y cuáles son sus hospederos alternantes? Todas las malezas gramíneas, que son las más importantes en el cultivo de arroz, como vamos a ver el moco de pavo, el rabo de zorro, pavo, pan de gallina, la grama china. Todas esas malezas hospederas son bastante apetecibles también para Sogata, de tal manera que cuando no hay arroz, acá se desarrolla. Entonces, el agricultor no ha tenido presente esto por desconocimiento, pues, ¿no? Por desconocimiento que en estas plantas podían permanecer esta plaga de una campaña a otra. De igual manera vamos a ver que Hidrelia también tiene unos hospederos también que son gramíneas, y así otras plagas, ¿no? Fertilización sin potasio y zinc. El potasio es un elemento muy importante que cumple funciones. La función quizás más importante es que trasloca toda la savia, elaborar los alimentos, el alimento hacia los nutrientes, hacia los frutos, o sea, hacia la panoja, ¿no? Es el traslocado hacia la panoja. Pero además también el potasio también crea en la planta, incentiva a la planta a crear, a formar compuestos que actúan como una especie de antibiosis y que permiten que insectos y enfermedades no ataquen a la planta. Entonces hay una especie de una resistencia o tolerancia al ataque, especialmente de lo que son enfermedades. Y ese es un sinónimo de tolerancia o resistencia del potasio. De igual manera, el zinc es un microelemento. Este microelemento es muy importante porque, bueno, como función dentro del metabolismo de la planta es que trasloca a los aminoácidos libres en proteínas, pero también los insectos y ácaros necesitan también aminoácidos libres para alimentarse y formar sus proteínas. Entonces, al no encontrar aminoácidos libres, porque rápidamente son transformados por el zinc, entonces estas plantas no son apetecibles para estos insectos que son del grupo de los picadores chupadores y ácaros, ¿no? Y bueno, ácaros hay en algunas zonas, tenemos en el arroz, no es casi un problema generalizado, pero los picadores chupadores sí. De igual manera, como les decía, acá en la costa, especialmente me estoy refiriendo a Lambayeque, las altas dosis de nitrógeno. En la zona de Piura, Sollana, he visto que trabajan con 180 a 200 unidades de nitrógeno, no es más, que considero que, bueno, es la dosis normal. Y luego también otro factor que es la falta de capacitación para el agricultor. Bueno, aquí las entidades que están orientadas hacia eso, como es, por decir, el Ministerio Ministerio de Agricultura, no recuerdo bien, se me fue el nombre que tiene ahora, el Ministerio de Agricultura, pues hace muchos años no que ha dejado de hacer extensión agrícola, ¿no? Era una actividad que realizaban en forma constante años atrás, ¿no? Hace muchos años atrás. Entonces la extensión agrícola ha desaparecido como una actividad que realizaba el Ministerio de Agricultura. Y bueno, las capacitaciones que recibe el agricultor mayormente son por las casas comerciales, pues, y las casas comerciales, bueno, van a recomendar pues sus productos, que muchas veces no son necesarios aplicar. El desorden en la siembra, por decir un ejemplo, esta última campaña, se ha comenzado a cosechar en el mes a fines de junio. Han habido unos campos que han cosechado. Y hasta la semana pasada todavía habían algunos campos que estamos en agosto que están cosechando. En realidad, pues, eso permite pues que las plagas tengan donde alimentarse. Sale un campo y se pasan a otro campo, sale un campo y se pasan a otro campo. Entonces no puede ser posible de que haya 2 meses de cosecha. Eso no puede ser. Entonces ese es un desorden que tiene que necesariamente regularse. Y el agricultor tiene que entender eso, de que sembrar pues así un desfase, con un desfase entre un campo y otro campo bastante amplio, simplemente no es recomendable, porque las plagas y las enfermedades siempre van a tener donde cobijarse. Un factor también fue el desconocimiento del comportamiento del insecto.
refiriéndome específicamente a Sogata, el agricultor no sabía que Sogata, en primer lugar, podía vivir en las malezas. En segundo lugar, desconocía que los estados inmaduros, o sea, diríamos las crías, que son las ninfas, los estados inmaduros, no están en el tercio superior de las plántulas, o sea, no las ven en las hojas arriba, sino están hacia la parte media de la planta. De tal manera que allí están succionando las savia, no tienen mucho desplazamiento. Los adultos incluso no tienen mucho desplazamiento. Entonces, si las ninfas están ahí alimentándose y el agricultor no los veía, pues que volaban y simplemente pues no sabía que esos estaban cobijándose o alimentándose en el tercio medio de la planta. Asimismo, pues no existe un sistema de evaluación en el cultivo ni límites relativos de control, o sea, momentos en que el agricultor debe aplicar, no se han hecho trabajos al respecto para decirle pues, exactamente con tal población debes aplicar, ¿no? Pero para esto necesariamente se necesita un profesional. Y el gran problema es que en el cultivo de arroz, pues, el agricultor no emplea asesoramiento, ni el pequeño, el mediano, ni el agricultor grande no emplean asesoramiento, no tienen ahí a un entomólogo que les esté asesorando o una persona que por lo menos esté capacitado en evaluaciones y límites relativos de aplicación o momentos en el cual debe hacer la aplicación de determinado producto. Entonces, eso es un problema que tenemos y algo que adolece nuestra agricultura arrocera acá, ¿no? En otros países, por decir en Colombia, existe eso. Se ha trabajado bastante en esto, el CIAT de Colombia ha trabajado bastante y existen sistemas de evaluación definidos y las recomendaciones los hacen únicamente ingenieros agrónomos que tienen acreditados como entomólogos, ¿no? Entonces, cualquiera no puede hacer una recomendación, menos el de la tienda. O sea, eso está normado. Bien, pero en realidad acá, pues, el agricultor se ha acostumbrado a hacer el control químico independientemente si haya o no haya plaga, ¿no? Lo cual no es recomendable. No se le debe hacer. Luego, el mal uso del control químico. Para eso, lo que se ha visto, pues, en las campañas pasadas, en las últimas campañas, se empleaban insecticidas no adecuados por desconocimiento del modo de acción de los pesticidas. O sea, ¿qué pasaba? Pues se trabajó bastante con el problema de Sogata, con neonicotinoides. Y los neonicotinoides son insecticidas sistémicos. Y para que un insecticida sistémico funcione bien, necesariamente tiene que tener la planta el tejido turgente. Si el tejido de la planta urgente, el sistémico funciona. Ni siquiera el translaminar tampoco funciona. Entonces, el producto no valía, y no era así. Porque aplicaban cuando el tejido estaba coriáceo y simplemente no puede trabajarse pues, sin insecticida. Y el agricultor decía, ya no controla. No es eso, sino de que bajo esas condiciones el pesticida no funciona. Entonces, aquí hay que tener conocimiento de la forma como se trabaja en la planta y el conocimiento pues, de qué momento podemos aplicar, hasta qué momento. ¿Y qué tipo de insecticida? Otro factor es la deficiente aplicación. Hay oportunidades pues que el agricultor insecticida para una bomba cuando se aplica como una bomba motor o cuando aplica con una bomba tipo bomba manual. En realidad las recomendaciones están dadas por hectárea para los insecticidas y para los fungicidas, ¿no? En el cultivo de arroz. Están dados por hectárea. Y para eso se tiene que necesariamente hacer una prueba en blanco. Cuando se aplica con bomba motor, pues un cilindro de 200 litros sí alcanza para una hectárea, pero cuando se aplica con otro tipo de equipo, necesariamente hay que hacer una prueba en blanco para ver cuánto de agua se va a utilizar. Y luego a esa cantidad de agua se le agrega la misma cantidad que está recomendada por hectárea, ¿no? Entonces, eso es un error que el agricultor a veces pues no comprende, ¿no? Porque no ha tenido la capacitación para esto. El molino cosecha el arroz, lo lleva pues a sus molinos y bueno, también lo castigan por la humedad y le ponen el precio de acuerdo a lo que ellos concertan y finalmente pues el agricultor recibe una pequeña porción de ganancia, ¿no? Las ganancias son mínimas y el que siempre gana es el molinero. Lamentablemente eso se da
bastante en nuestra región y también en otras regiones, ¿no? Bueno, la fenología de la planta de arroz y su relación con las plagas y enfermedades en Lambayeque y La Libertad. Bueno, acá en estado de plántula, macollamiento, formación de panoja, hasta la fase de maduración, pues, ¿no? El grano maduro. En la primera etapa, que viene a ser almácigo o también puede ser siembra directa, mosca miradora, gusano rojo, sogato y cogollero. Estas son las plagas más importantes. El resto son plagas secundarias y enfermedades, ¿no? Que pueden también estar latentes ahí. En el estado de macollamiento, y aquí ya viene pues esto prácticamente para irse a trasplante, o ya también en la primera de trasplante, en la primera edad, tenemos a mosca minadora, gusano rojo, sogata y gusano cogollero. Como plagas potenciales que siempre van a estar por ahí, bueno, rupela, y por ahí, bueno, acá en Lambayeque casi no hay este problema de ácaro, por decir ahí un ácaro de la familia de Tranichi, de Suyana, en la zona de Piura, sí, a veces este ácaro, en Jaén también, pero acá en Lambayeque es poco frecuente. Rupela sí siempre está, pero como una plaga potencial que no hace ningún daño económico. Y ya comienzan a aparecer las enfermedades, Arocladia, macho carmelita, hoja blanca, y pericularia está en las zonas donde la humedad relativa es alta. Pericularia necesita alta humedad relativa. En la fase reproductiva, hasta acá llegamos con sogata, el cogollero es el que sí sigue, de los ácaros, cañeros y rupelas ya son plagas potenciales, y aquí más bien aparecen ya las enfermedades, ¿no? Al igual que en la anterior, Sarocladium, hoja blanca, pericularia. Y en la fase final, prácticamente de los insectos solamente deberíamos quedarnos con la hoja, ¿no? De Sarocladium, bueno, hoja blanca depende del manejo que se le dé a sogata. Y pericularia, que también puede ir hasta la parte de la panoja, ¿no? Risotoniasis también aparece, ¿no? La zonificación de las plagas, aquí en Lambayeque y La Libertad tenemos hidrelia, chironomus, tagosodes y espodóptera. Estas son las plagas importantes. En Piura, tagosodes, hidrelia, chironomus, espodóptera. Aquí, a diferencia de Lambayeque y La Libertad, hay zonas donde tienen problemas con ácaros. Es hechizo de tramichus, y la Stenotransonemos spinki. En la zona de Sullana mayormente se da esto, ¿no? En la zona del nororiente, Jaén, Agua, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Bellavista, ahí tenemos sogata, tagosodes, es un problema, ¿no? Como lo vemos pues en todos los agroecosistemas del cultivo de arroz está sogata. Acá hay un escarabajo, Physorhopterus oryzae, que es un escarabajo acuático, Hidrelia, la mosca minadora, Chironomus también, y aquí son importantes los chinches, Oébolos y trivaca, que los tenemos acá, pero con poblaciones bastante bajas en la Lambayeque. Algo de espodóptera, algo de diatraea y algo de rupela, pero no se constituyen en plagas importantes como los anteriores. Aquí el chinche Stenotransonemos spinki lo hemos encontrado básicamente en la zona de Jaén. En Bagua no es casi frecuente. En Jaén es donde mayormente se presenta, ¿no? Hasta ahora no sabemos qué condiciones especiales hay para que en esa zona sí ese ácaro prospere bien. Bien, específicamente yendo a las plagas, voy a tratarlas rápidamente, pues en cuanto al macio y campo definitivo, las plagas más importantes tenemos en primer lugar a Hidrelia guirti, ¿no? Ciclo bajo condiciones de laboratorio entre 15 a 21 días, pero en condiciones de campo consideramos de que esto debe estar alrededor de 10 días. Acá el adulto, que es una mosquita pequeña, coloca los huevos en el haz de las hojas, de ahí salen las larvas minan las hojas, y pasan por 3 estadios, y para empupar salen de la hoja y se ubican en la base de la hoja y cubierto por la lígula, y para convertirse nuevamente en adulto, ¿no? Ese es el ciclo de la plaga. Hospederos, tenemos pues todas las especies de arroz cultivadas y silvestres, además estas gramíneas del género Paspalum y el género Sinodo, que son habituales dentro de los agroecosistemas del cultivo de arroz, ¿no? Acá se menciona pues el adulto, como se puede apreciar, es una mosquita pequeña, ¿no? Que vive
normalmente sobre las hojas caídas, sobre la lámina de agua, y es frecuente encontrarlos en estas zonas, como se ve acá en estos charcos. Es frecuente encontrarlos en aguas estancadas, en espejos de aguas, ¿no? Por la mala nivelación. Acá es común encontrarlos, ¿no? Miren, estas hojas que son donde la lámina de agua está alta, el tejido cambia de un color verde intenso a un color verde limón. Y ese verde limón es bastante turgente, y eso es lo que le apetece a la larva, y por eso los adultos colocan los huevos sobre estas hojas turgentes. ¿Por qué? Porque las larvas van a tener el tejido que para ellos le va a permitir alimentarse, ¿no? Acá se ha sacado a la larva que está dentro de la hoja para poder observarla. Pasan por 3 estadios y miden 4 milímetros más o menos en promedio. Miren los daños. En primer lugar, minan las hojas, comienzan a minar las hojas, la parte minada se torna amarillenta, luego blanquecino, y posteriormente por el peso de la parte superior de la hoja se dobla, ¿no? Pero esto puede reducir el vigor o el crecimiento de la planta, ¿no? No crece rápidamente, entonces puede afectar al desarrollo de la planta. Cuando la planta recién está pequeñita, puede producir la muerte de la planta si es que la larva comienza a bajar y barrena el macoyo principal, ¿no? El punto vegetativo ese es el macoyito, o el tallito que diríamos, ¿no? Vamos a crearla acá. Entonces, comenzó a minar y se introdujo de la hoja al macoyo, que viene a ser el tallo propiamente dicho, ¿no? Que es un macoyo, y ese macoyo pues va a dar lugar a la formación de una panoja, pero al ser minado, simplemente al ser barrenado, esto muere. Como pueden ver acá, ya está totalmente amarillo, ya se seca, y simplemente es una panoja menos. Entonces aquí es obvio que va a afectar directamente a los rendimientos. Afecta a los rendimientos. Acá podemos apreciar, pues miren, en esta foto de acá, disculpen. En esta foto de acá podemos apreciar un daño fuerte de mosca minadora, ¿no? Prácticamente se han secado las hojas y el daño es bastante fuerte. Ahora, ¿en qué momento se presenta este insecto? Este insecto se puede presentar tan luego las plantas comienzan enraizan, la semana, los 10 días ya está presente el hidrelio. Y la etapa crítica al cultivo es hasta los 50 días, ¿no? En algunos casos hemos visto cuando se retrasa un poco el abonamiento, el segundo abonamiento nitrogenado, y la planta reverdece, puede llegar hasta los 60 días. Una vez que las hojas están coriáceas, ya no es un problema. ¿Por qué? Porque simplemente el adulto ya no coloca los huevos en ese tipo de hojas, porque le es desfavorable para sus crías. Otro insecto que también se presenta desde la primera edad es el conocido como el gusano rojo y la especie Chelonomus anthus. Hay otras especies también, Cheronomos, Pilopendipes, pero en realidad la mayor cantidad, prácticamente el 98% de las poblaciones se corresponden a Chelonomus anthus, ¿no? Entonces aquí está el ciclo biológico. Los adultos son parecidos a zancudos, ¿no? De un color grisáceo, esta es la hembra, el macho, disculpen, con antenas plumosas, la hembra tiene antenas verticiladas, que colocan los huevos en unas estructuras largas, conocidos como salchichones, y dentro de esas estructuras están los huevos que tienen esta forma, ovalados, ¿no? De aquí salen las larvas, que a nivel de primeros estadios son de un color blanco, cremosos, y luego conforme va desarrollándose, va tomando una coloración rojiza, llegando a un color rojo intenso o rojo sangre, como le llaman algunos, ¿no? Tiene 5 estadios larvales, y estos viven ya, las larvas, uno vive sobre la superficie alimentándose del benton, y las larvas de 2 al 5 viven a nivel de las raíces, alimentándose de las raíces primero, las raíces descompuestas, y luego de las raíces sanas. Luego, terminados los 5 estadios larvales, empupa, pero para empupar se ubica cerca a la superficie, o sea, prácticamente a nivel de la superficie del agua, de la lámina de agua, de tal manera que cuando emerge el adulto, inmediatamente pueda salir, porque si están a raíces es imposible que pueda salir el adulto, no es acuático, ¿no? Les decía, las larvas 1 son planctónicas, se alimentan de plancton, las larvas 2 a 5 son bentónicas, se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Bueno, esta foto la tomé pues en una planta de aproximadamente 100 días, ¿no? Una planta de 100 días, o sea que eso significa que
El gusano rojo siempre va a estar allí, en las raíces, pero cuando la mata ha desarrollado, tiene una abundante cabellera radicular, de tal manera pues que la cantidad de gusanos, que ya no es alta porque se le controló de un inicio, simplemente no va a afectar para nada los rendimientos, ¿no? Entonces, debido a que ya existe una gran cabellera radicular. Les decía, el ciclo biológico a nivel de campo se ha determinado que está entre 7 a 8 días, ¿no? A nivel de laboratorio estaban hablando de 20, 25 días, pero en realidad en campo es 7 a 8 días, ¿no? De tal manera que en 25 días ya hay 3 generaciones en el campo. Miren los daños. Bueno, si nosotros podemos apreciar aquí, para diferenciar, esta es una mata sana y esta es una mata atacada por gusano. Miren, no tiene raíces. Entonces, normalmente estos insectos se alimentan de las raíces viejas, que se comienzan a podrir, se comienzan a descomponer, pero cuando ya no tienen alimento y por la alta cantidad de especímenes, ya se comienzan a alimentar de las raíces sanas, como se aprecia acá. Acá no hay ni siquiera raíces sanas, y externamente, hacia la parte superior, se observa esto. Bueno, esta foto es bastante antigua, fue tomada cuando recién se presentó el problema de gusano rojo en la zona de Valle Jequetepeque, y bueno, una alta mortalidad pues de las plantas. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen raíces. El amarillamiento, se produce amarillamiento, detiene el crecimiento y la muerte de las plantas, ¿no? Miren acá, por decir, hay agricultores a veces que hacen sus aplicaciones, pero de repente el vecino no hizo aplicaciones y simplemente el campo se comienza a amarillar. Estos síntomas acá, bastante severos, se aprecian ya a los 25 días, se aprecian estos síntomas bastante severos con muerte de plántulas. ¿Por qué? Porque en el campo ya por lo menos hay 3 generaciones. La cigarrita marrón. Este es la plaga más importante del arroz en todo el mundo. Entonces es el insecto más estudiado. Aquí tenemos el ciclo. Bueno, la especie es Tagosodes solisícolas, le llaman también sogata. Coloca los huevos dentro del tejido a nivel de la nervadura central. O sea, son huevos endofíticos. La capacidad de oviposición de una hembra es pues 200 huevos por hembra. De ahí salen las ninfitas. Las ninfitas inicialmente de un color blanquecino, luego van tornándose de una coloración grisácea, ¿no? Grisácea, y tienen el mismo tipo de alimentación que los adultos. Lo único que permanecen casi fijas, tienen ligero movimiento como una especie de garrapatitas al nivel de la parte media de la planta, ¿no? De las plántulas. Ahí se están alimentando, y estos son los adultos. El adulto hembra es de mayor tamaño que el macho y es de color más claro. Y el macho, pues miren, la parte del abdomen también es diferente, es ahusado, acá es más redondeado y de un color oscuro. Estas cigarritas se diferencian de otras porque a nivel de las antenas tienen los 2 primeros segmentos engrosados, y cuando uno las ve a simple vista da la impresión que tuvieran cachitos, ¿no? Y hay otras cigarritas que precisamente no son de este género y son de otra familia, que son cicadélides, que da la impresión que no tuvieran antenas, pero sus antenas son bien finas, son bastante finas, como una especie de setas. Bueno, estos son los estados inmaduros y los adultos. Bueno, acá, estas fotos es de campo, esta es una hembra, acá está un macho. Y el ciclo, se habla entre 15 a 20 días, el ciclo de Sogata. Esto es lo que reporta la literatura, pero que nosotros consideramos que a nivel de campo, pues una generación, por lo menos, el ciclo biológico está alrededor de 10 a 12 días para nuestras condiciones. Estas son sus malezas hospederas. Miren, pavo, equinocloa colona, equinocloa cruzgalli, ¿no? Son, ¿no?, las equinocloas típicas de las plantaciones de arroz. Otra que es muy común, el rabo de zorro, el Leptoclodo ninervia, el Leucine indica, que viene a ser la pata de gallina, y el sorgo alepense, que es la grama china. Todas esas malezas son muy comunes en los agroecosistemas del cultivo de arroz que tenemos en nuestra zona. Y ahí es donde permanecen de una campaña a otra campaña. Sale el arroz y luego migran a las plantas hospederas. Por eso hay que tener mucho cuidado con la limpieza de los canales, la limpieza de los drenes, ¿no?, de una campaña a otra campaña. El daño directo es al alimentarse, ¿no? Succionan la savia, y poblaciones como estas que se observan acá, ese tipo de poblaciones, miren, una gran cantidad de ninfas están succionando savia bruta, pero
debilitan a la planta y no solo también se alimentan de savia bruta, sino también de savia elaborada. Son insectos floemáticos. Y como son insectos floemáticos, eliminan mielecilla. Entonces, todos los insectos que se alimentan del floema tienen esa característica que eliminan mielecilla. Entonces, la mielecilla es eliminada tanto por los estados inmaduros como por los estados adultos, ¿no? Acá dicen ninfas en el tercio medio. Y bueno, acá son adultos. Y ese es el daño directo al alimentarse. Entonces, debilitan a la planta, detienen el crecimiento de la planta. Al ovipositar hacen pequeñas lesiones que en realidad pues no tienen mucha importancia. El daño de alimentación en altas poblaciones sí es bastante importante. Y luego viene el daño indirecto. Como les decía, que son floemáticos, o sea, se alimentan de floema, de savia elaborada, eliminan mielecilla y la mielecilla se va diseminando por efecto del agua del rocío, se disemina en el follaje y sobre esa mielecilla en el ambiente hay unos hongos que se les llama los hongos de la fumagina, que son del género Calnodium, vienen y se desarrollan en estas sustancias, ¿no? Es como un medio de cultivo para ellos. Entonces aquí se desarrollan y luego las esporas de esos hongos son como polvo negro que cubren totalmente el follaje y a eso se les llama fumagina. Entonces la fumagina al cubrir el follaje interfiere en el proceso fotosintético de la planta y la planta es un organismo que elabora su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis y lo que le falta lo toma a través de la raíz del suelo. Entonces, si no fotosintetiza, entonces la planta pues va a tener menor tamaño, las espigas serán más pequeñas, las espigas serán los granos vanos o granos quebradizos, etcétera, etcétera. Entonces acarrea una diversidad de daños en la planta, ¿no? Y miren aquí esta plantación totalmente afectada. Estos son de la campaña 2019, ¿no? Al terminar 2019 los campos terminaron así, las puntas amarillentas y hacia abajo negro totalmente. Incluso como se puede ver acá en esta parte, miren las espigas cubiertos por fumagina. Hasta las espigas fueron afectadas. Es obvio que estos granos de estas panojas simplemente van a ser débiles y se va a elevar bastante el porcentaje de grano quebrado en las plantas que puedan ser cosechadas. El otro daño indirecto de este insecto es que es vector del virus de la hoja blanca. Entonces, el virus de la hoja blanca es una enfermedad que está generalizada en todo el mundo y en la actualidad todavía se sigue trabajando en cuanto al mejoramiento y obtener variedades resistentes al virus de la hoja blanca. Pero todavía no se ha sacado que yo tenga una variedad que sea resistente al virus de la hoja blanca. Por ahí hay algunos que dicen tolerante al virus de la hoja blanca, ¿no? Pero el insecto lo transmite, Sogata lo transmite. Entonces llega una planta sana, la infecta, y esa planta comienza a tornarse primero, se forman líneas amarillentas que cada vez se van acentuando más, luego la hoja se torna amarillenta y al final pueden tomar una coloración blanquecina y de ahí le viene el nombre de hoja blanca. En realidad, pues, cuando la hoja comienza a cambiar del color verde normal, ya no fotosintetiza. Y la planta, si se generaliza, simplemente ya no crece. Desde allí, y simplemente no. Si hay panoja que está en formación, la panoja no va a llenar. Se producen granos vanos y esa planta ya pues no va a producir, ¿no? Miren acá en esta foto la gran cantidad de plantas afectadas, ¿no? Entonces acá el ataque del virus ha sido bastante fuerte. De igual manera acá se puede ver. Ahora, hay que entender también la transmisión del virus. La transmisión del virus es mecánica, o sea, lo toma en forma mecánica un espécimen de una planta enferma. Luego pasa por un periodo de incubación de 20 a 22 días en el insecto. O sea, inmediatamente el insecto no lo transmite, sino que tiene que desarrollarse primero dentro del insecto en un espacio de 20 a 22 días. Y luego lo inocula a la planta, y en la planta, para comenzar a manifestar sus síntomas, más o menos dura de 7 a 9 días en la planta, ¿no? Estos datos son de Colombia. Por si acaso, nosotros acá en el Perú no tenemos todavía ningún estudio sobre este insecto para determinar, ¿no?, los periodos de incubación, pero se asume que más o menos sean los mismos o parecidos. Entonces, desde
pasan al torrente sanguíneo. Entonces van a su hemolinfa y hemolinfa lo transmiten a su progenie, tanto el macho como la hembra. El macho a los espermatozoides y la hembra a sus óvulos, ¿no? Y la progenie que viene ya es una progenie que están todos enfermos, ¿no? Que son capaces de transmitir el virus en forma directa. Entonces, el comportamiento principalmente dice que influyen dos factores en la frecuencia de transmisión del virus en el campo. La cantidad de insectos presentes, o sea, a mayor cantidad de insectos va a haber una mayor posibilidad de transmisión del virus. Entonces dice, la cantidad normal de insectos en el campo y varía según la abundancia de enemigos naturales y la presencia de hospederos alternos, entre otras variables. Hemos mencionado que acá, pues, por las constantes aplicaciones que se hacen de pesticidas, hablar de enemigos naturales, en realidad, pues, no se debería hablar porque no tenemos controladores para Sogata reportados hasta el momento y no hemos visto que sean depredados porque no hay casos. Cosas que van a permitir incrementar sus poblaciones. O sea, una principal fuente de represión que enemigos naturales que no hay, incrementan sus poblaciones. Y si encima tienen hospederos alternos, con mayor razón las poblaciones se van a elevar rápidamente. Y también es importante el porcentaje de vectores en esa población. Entonces, en la población típica de Sogata contiene vectores con diferentes capacidades. Vectores activos. ¿Cuáles son los vectores activos? Aquellos que descienden de esta transovárica, de una hembra o de un macho que fue contaminado. Entonces, su progenie, todos salen infectados. Entonces, estos son los activos. Luego, los potenciales, aquellos que están en el campo, pero que son capaces si van a una planta enferma, son capaces de adquirir el virus, ¿no? Entonces, adquieren el virus y nuevamente, de forma transovárica, lo transfieren a toda su generación. Insectos no vectores. O sea, hay especímenes que no son vectores, que son inmunes a ser infectados por el virus. Bueno, esa es la información, pero no se da en todos los trabajos que se han hecho, no indican cuál es el porcentaje de insectos no vectores. Pero lo que sí es cierto es que mientras más generaciones se den en el campo, habrá una mayor cantidad de especímenes que sean capaces de transmitir el virus. Bien, eso en cuanto a Sogata. Luego a cogollero, Spodoctera frugiperda. Este es el ciclo del adulto, los huevos en masa, las larvas que pasan por 6 estadios, las pupas y los adultos, ¿no? El ciclo más o menos bajo condiciones de 30 grados están alrededor de 26 días. De 26 días están la última tesis que se hizo, más o menos eso fue lo que duró el ciclo biológico. Y esta es la hembra, que difiere del macho porque el macho tiene manchas o máculas claras y oscuras en las células anteriores y la hembra es de un color casi uniforme, es un poco más grande que el macho. Colocan los huevos en masas, la capacidad de oviposición, hay algunas literaturas que mencionan que puede colocar hasta 200 huevos por hembra, hasta 2000 huevos por hembra, disculpe. Bueno, esta es las larvas. Lo importante de las larvas para diferenciarlas es la sutura epicranial, que es esta de acá, que es bastante desarrollada, está en forma de Y. ¿Y de qué se alimentan? Como se puede apreciar ahí, son exclusivos de foliadores. Y sus daños se ven reflejados en la etapa de crecimiento, en la etapa de formación y llenado de panoja. ¿Por qué? Porque si disminuyen el área foliar, van a afectar los rendimientos, ¿no? Porque la cantidad de savia que se elabore va a ser menor, ¿no? Luego pasamos a las plagas potenciales, Diarrea salcharalis, el adulto, los huevos colocados en las hojas del tercio inferior a nivel de la nervadura, de ahí salen las larvas que barrenan el macoito, luego las pupas también ahí en el macoyo y finalmente el adulto. El daño lo hace al barrenar el callo, va a ocasionar, como se puede ver acá, la larva barrenando, la muerte del macoyo. Y bueno, si el macoyo tiene panoja, primero se va a observar así la panoja de forma blanquecina y luego esto se va a secar y al final termina por morirse porque simplemente una larva barrena rápidamente el tallo. Con esta foto se encontró esta foto de una larva en una panoja, que no es algo común. Bueno, acá dice, al barrenar el tallo y si está en formación de panoja, empieza a secarse y toma una coloración blanquecina. Normalmente estos insectos pueden ingresar
ingresar cuando hay problemas de agua y la lámina está baja, ¿no? Ahí puede ingresar, pero esto se maneja siempre con controlador biológico. Ahora, si es que en un campo comienza a aparecer plantas con esas características, el manejo cultural es aumentándole, subiéndole la lámina de agua. Entonces ahí, al subir la lámina de agua, las larvas que están dentro del macollo se ahogan. Rupela es una plaga potencial. De igual manera, este es el macho y la hembra, le llaman la novia del arroz por la coloración, y la hembra siempre tiene la parte caudal del abdomen de un color anaranjado y curvado hacia arriba. Escamas desarrolladas a nivel de la cabeza, colocan también sus huevos así como en masas compactas, con escamas compactas que la protegen, y la larva es barrenadora al igual que el de Atraea, pero no son tan agresivas, su alimentación es bastante lenta. Por suerte, este tiene un excelente controlador biológico que es el que regula las poblaciones. Luego los chinches de la panoja. Acá hay 2 chinches o ébolos SP, es el que están ustedes apreciando. Acá pueden ver la hembra es de mayor tamaño, de un color marrón amarillento, y el macho es de niéletro más oscuro, pero ambos tienen a nivel del escutelum una coloración amarillenta, esas coloraciones amarillentas. Colocan los huevos en grupos. En primer lugar son de un color un tanto verduzco, pero luego, conforme avanza el periodo de incubación, se tornan de una coloración rosada, ¿no? Cuando están cerca de leche. Salen las ninfas, que pasan por 5 estadios y tienen el mismo tipo de alimentación que los adultos, con la diferencia que las ninfas son gregarias. Los adultos, ¿qué cosa es lo que prefieren? Estos insectos, cuando no hay panojas, pueden alimentarse de la savia de la planta en las hojas, ¿no? Pero su población es bastante baja. Cuando aparecen los granos, comienzan a formarse los granos, aquí es donde se incrementa la población. Acá, como dice, durante la época lechosa llenada de granos. Se incrementa, ¿por qué? Porque su alimento es precisamente el contenido de los granos lechosos. Eso es lo que prefiere, y aquí su población se eleva bastante. Les decía que esto es importante en el nororiente. Acá en la costa, en la parte de costa, Piura, Lambayeque, Jiquitepeque, las poblaciones son bastante bajas todavía y no son plagas importantes por el momento bajo las condiciones de costa, ¿no? Bueno, acá en el nororiente, ¿por qué? Porque siempre van a tener granos lechosos debido a que se siembra arroz en forma escalonada. Además de eso, también se les relaciona con hongos ambientales que ingresan también a contaminar los granos. Cuando estos introducen su seta picadora, producen una lesión y ahí ingresan los hongos que manchan el grano. Otro, el ácaro de baneamiento, les decía, esta es una plaga que apareció en el 2014 apareció y se le ligó a la bacteria Burkholderia glumae, pero posteriormente se determinó pues de que no están estrechamente asociados, porque en campos donde había ácaro podía estar presente la bacteria o no podía estar presente, ¿no? O sea, no hay una relación íntima. Lo que sí, con el colega Jorge John Top, lo que vimos era que había una asociación más bien con Sarocladio, con el hongo, porque las plantas que estaban atacadas por Sarocladio también las encontrábamos atacadas por el ácaro, ¿no? Tuvimos oportunidad de hacer una prospección juntos, ¿no? Para una empresa. Entonces acá se desarrolla en la cara interna de la vaina. La vaina es la hoja que cubre prácticamente al tallo, ¿no? Entonces, y a veces hay una hoja que está encima, sobre esta, detrás de esta, de tal manera que cuando se hacen aplicaciones es bien difícil que llegue. Entonces, forman poblaciones, según se ha determinado, hasta 300 ácaros pueden encontrarse por centímetro cuadrado. Son ácaros microscópicos. Con una lupa simple no se puede ver. Normalmente, para apreciarlos se tiene que emplear lupas de 50x, por lo menos, para poder observarlos. Acá hay huevos, y acá hay, tiene los estados de huevo, estado de larva, que es larva activa y larva inactiva, y posteriormente el estado adulto. Estos ácaros tienen un ciclo vegetativo, un ciclo biológico bastante corto. Normalmente, bajo condiciones de altas temperaturas que son propias del verano en el nororiente, su ciclo está entre 4 a 5 días. En el peor de los casos, 5 días, ¿no? Miren acá en la parte interna de la vaina, acá se ha sacado la vaina y miren, incluso mancha también el tallo. Esta es la parte externa de la vaina, y aquí también miren la cara externa de la vaina, que ya es un efecto, se pone clorótico, en medio de una coloración un tanto cobriza, y finalmente también puede tornarse en una coloración un tanto necrosa, se necrosifica. Además de esto, miren,
se produce un abarquillamiento de los granos. ¿Y a esto a qué se debe? A que los ácaros, como los insectos picadores, chupadores, también hacen lo mismo, y los ácaros, para alimentarse, tienen que diluir la savia. Entonces, para diluir la savia, inyectan saliva, y en la saliva inyectan toxinas. Entonces, estas toxinas producen una reacción fisiológica en la planta, que a veces se da, pues, en algunos casos con encrespamiento de hojas, pero como es una gramínea, no se observa bien eso, pero sí se da el abarquillamiento de los granos. De igual manera, pues los granos, a veces ya, si el ataque es fuerte, los granos también ya son granos vanos, no llenan los granos debido al fuerte ataque. Otra cosa también, lo que se ha observado es que cuando no se les controla oportunamente, porque es muy difícil su control, pueden llegar incluso a nivel de la panoja. Y en la panoja se produce un manchado, también asociado a microorganismos. Como hospederos principales, miren todas las variedades de arroz. Además, en malezas, esto es lo que reporta la literatura extranjera, porque tampoco sobre este ácaro se han hecho estudios acá. Tenemos las malezas amarantos espinosos, que son pues el moco, disculpen, el yuyo macho, Echinocloa colonum, el Lucine indica, Paspalum sp, que hemos visto también que son campiñas comunes, ¿no? A el cultivo de arroz, al agroecosistema del cultivo de arroz. Finalmente, vamos a, lo que aquí voy a primero a presentar es lo que se tiene, y luego voy a darle una propuesta que yo estoy desarrollando y que pienso hacer este año como una investigación ya a nivel de parcela demostrativa, ¿no? Propuestas para un manejo integrado de plagas. Bueno, ¿qué cosa es lo que se hace normalmente? El agricultor hace esto, el control cultural, la preparación del suelo, lo hace, no sé, aquí, pero el agricultor elimina pues estados inmaduros por decir espóctoras, frugiperdas que puedan haber quedado en rastrojos, ¿no? Que han venido posteriormente. Bueno, aquí se elimina cualquier estado inmaduro de insectos que puedan habitar en el suelo. De igual manera, pues se le da a la planta las condiciones apropiadas para su desarrollo. Luego, lo que les decía, la nivelación del suelo es importantísimo, ¿no? La nivelación para evitar el problema de encharcamientos, que al final nos van a traer problemas con hidrelia y sogata. Luego viene el despaje, eliminación de todo lo que significa material indeseable dentro de las pozas, la nivelación de las pozas. Este es importante. El batido de las pozas. Esta es una práctica en realidad pues que degrada mucho los suelos, ¿no? El batido de las pozas, ¿no? Se rompe la estructura del suelo. Por eso es que cuando se termina la campaña de arroz, luego pues el suelo queda bastante apretado, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente se le malogró la estructura. Recomendable acá, por decir incorporar acá en seco materia orgánica, es recomendable junto con el primer abonamiento, ¿no? La materia orgánica para que de alguna manera pues haya una mejor estructura, mejoren algo la estructura, y también pues para incrementar la flora microbiana del suelo. Algo que se da para todos los insectos acá. Como no se hace evaluaciones, lo que se recomienda es hacer monitoreos constantes. Para eso, pues, una red entomológica se puede estar pasando en el campo y haciendo redadas para ver y luego revisar para ver en qué momento ingresa hidrelia, en qué momento ingresa sogata y tomar inmediatamente las medidas pertinentes, ¿no? Bueno, estas son parcelas de investigación, pero están haciendo esa labor, sino que se aproveche esta foto para mencionarles, ¿no? Esto es lo mínimo que se debería hacer, pero el agricultor aplica sin siquiera hacer esto. Entonces, eso es lo mínimo que se debe hacer. No hacer evaluaciones así específicas para cada uno, porque para eso se necesita toda una capacitación, pero por lo menos detectar la presencia de los insectos. El manejo del agua. El manejo del agua, les decía, la lámina de agua, bueno, que esté parejo el suelo, la lámina de agua 5 centímetros, lo ideal. Y aquí viene lo que se llama, pues, las secas intermitentes. Las secas intermitentes es quitarle el agua a la plantación, que quede así, ¿no? En barrito nada más. Entonces, ¿esto qué permite? El gusano rojo, las larvas de gusano rojo están en el suelo y ellos toman el oxígeno del agua. Y si no hay agua, simplemente no van a poder tomar oxígeno y se van a morir. Entonces, aquí se elimina gusano rojo. La otra cosa es
que las hojas de la planta, cuando ya les falta agua, se comienzan a tornar coriáceas. Entonces, los adultos de hidrelia no colocan los huevos en hojas coriáceas, como les he dicho, y se van buscando otros campos que tengan hojas turgentes. Pero eso sí, si se le coloca el agua, pueden regresar. Si todavía la plantación es tierna, pueden regresar. Ahora, ¿por qué no se practica eso? Porque el agricultor no sabe cuándo le darán el agua. ¿Qué pasa si le hace esta seca y no le viene el agua dentro de un mes? No va a encontrar ninguna planta viva, ¿no? Por eso es que el agricultor no lo practica. Que funciona, las secas intermitentes sí funcionan, pero el agricultor no lo practica porque no sabe cuándo tendrá nuevamente el agua. Si le dieran el agua tan luego lo necesiten, lo practicarían todo el mundo, ¿no? Pero por eso no se hace. La fertilización adecuada, ya hemos hablado, especialmente trabajar con dosis de nitrógeno, tratando de bajar la dosis de nitrógeno, hacer aplicaciones de fósforo, aplicaciones de potasio y de microelementos. Variedades tolerantes. Acá hay dos variedades tolerantes, una que es la puntilla, que es el INIA 513, y el HP 102, el valor. Este de costa, bueno, acá fue desarrollado en la selva, pero se ha adecuado también acá a la costa. Y estas variedades son tolerantes a Sogata. Sí se ha observado que en realidad pues las plantaciones de Sogata son bastante bajas en estas plantaciones. Pero no sé por qué el agricultor no prefiere la puntilla. Y el caso del valor, el problema es que los molinos, como es una semilla de selva, los molineros no la quieren comprar o pagan bastante bajo en comparación pues a un Mir, a un Tinajones, a un Vallares, ¿no? Que son arroces propios de costa. Entonces, el problema de esto es la comercialización del valor, ¿no? Entonces, pero esas son dos variedades que son tolerantes a Sogata. Bueno, además otras prácticas, siembras en épocas apropiadas, bueno, no dispersar tanto la época de siembra, eliminación de los restos de la cosecha. Aquí lo que se quiere es incorporación, podría ser, ¿no? De los restos de la cosecha, aunque algunos lo queman, pero ahora también la paja también la copian y luego también la venden. Entonces, pero se debe tratar, no se debe dejar ahí plantado porque puede esto reverdecer, se puede hacer lo que llamaban comúnmente la cabría cuando hay humedad. Entonces aquí permitirá que las plagas continúen alimentándose. Usar semilla certificada, ese es algo que se recomienda porque tiene toda la garantía de que es una semilla que tiene buena calidad sanitaria, además también el vigor de la semilla es importante y la germinación de la semilla. Desinfección de equipos y maquinarias en campos donde se detecte presencia del virus, ¿no? Pues eso se recomienda. Manejo de malezas en campos y canales, especialmente para lo que es Sogata y también para lo que es hidrelia también, ¿no? Que tiene también hospederas gramíneas. Aplicación foliar de microelementos como zinc, el silicio. Bueno, se instaló el año, a inicios pues del año pasado, se instaló una tesis en el INIA, pero como comenzó el problema del COVID, simplemente se tuvo que dejar, ya no se continuó para ver el efecto de microelementos sobre las poblaciones de Sogata e hidrelia, pero se hizo una práctica preprofesional y se ha visto pues que sí tiene efecto el zinc y el silicio sobre las poblaciones de picadores chupadores Sogata y también algo sobre hidrelia, pero falta todavía pues pulir eso y tener resultados ya más, como digo, con rigor científico, ¿no? Con rigor científico es lo correcto. En el control biológico existen parasitoides y predadores, ¿no? Acá están arañas, libélulas, crisopas, chinches terrestres y acuáticos, escarabajos terrestres y acuáticos. Aquí, por decir, en Corea Pedro Castillo, en Tumbes ha reportado Aopius sp, es un bracónido que es parásito larvo pupano, se ingresa como larva y sale cuando es pupa de Hydrelia wirti, esta es la pupa de Hydrelia wirti. También hay este de acá, este es el Aopius sp, este es Spilochalcis, al igual que Brachymeria, son parásitos de pupas de diferentes lepidópteros. Para Tabosodes, la literatura menciona esto, ¿no? Eso es por si acaso, la literatura lo que menciona, pero no es que hayamos encontrado acá nosotros esto. Coleomegila, cicloneda, celus, que son comunes también en nuestra zona, pero en otros cultivos, y en arroz es un poco difícil encontrar. Lo que sí casi siempre se encuentra son las arañas, la familia Araneide, Icóncide, Salpicide, Tomicide, hay varias familias de arañas que son depredadoras. Con la
benéfico que encuentra. Dentro de los entomopatógenos se ha reportado pues 2 hongos, Metarrhizium anisoplea y Beauveria baciana, que atacan en forma natural a Sogata. Bueno, esta es foto de Pedro. Aquí está pues una Coleomegila maculata alimentándose de una Sogata. Bueno, acá adultos y larvas de Coleomegila. Para Rupella albinella existe este parasitoide que es un microhimenóptero, una avispita pequeñita de la familia Celionidae, es Telenomus alecto, que es el principal controlador biológico y que mantiene siempre en poblaciones bajas a Rupella. Donde más frecuentemente se le encuentra es en la zona de Tumbes y Piura. También en Tarapoto también hay Telenomus. Esta otra frugiperda tiene otra especie que es Telenomus remus, ¿no? Como parasitoide. Ambos son parásitos de huevos. También se reporta algunos ácaros de la familia Phytoseidae que predatan ácaros citófanos, ya sea Schizotharzonemus, o también Stenotarzonemus, disculpen, ¿no? O Schizotetranichus, que es un tetranichide que en algunas zonas se puede presentar como es en la zona de Sullana, en la zona de Jaén, tratando ácaros. Después los odonatas adultos, que son activos depredadores de diferentes tipos de insectos, al igual que sus inmaduros, que son las nayadas. Bueno, lamentablemente estos en las pozas ya es muy raro encontrarlas por el control químico. Después del orden Coleoptera tenemos la familia Hydrophilidae, Dicidae, Gyrinnidae, los Hydrophilidae, los Dicidae, que son predatores y acuáticos tanto al estado adulto como al estado larval, ¿no? Estas son las larvas. Del orden Hemiptera también hay familias, Velostomatidae, Hermetidae, Guerri, Beliidae, Gilastocoridae. Hay varias familias que son de chinches acuáticos. Estos son los más comunes, las cucarachas de agua que le llaman, son los Velostomatidae. Estos son Guerrides. Guerrides son al estado adulto y al estado inmaduro, son de hábitos acuáticos. Después tenemos ya los predadores que están en el follaje, que son bastante conocidos: Celus, Navis, Metacanthus, Podizus. Acá tenemos Navis. Disculpe, Celus, este es un Celus macho. Acá está un Podizus colocando sus huevos. Bueno, esto lo se tomaba en campo de arroz de la universidad, cuando nosotros todavía sembrábamos arroz. Pero en campos de agricultores es muy difícil encontrarlos. Y otros depredadores que son genéricos, como en el caso de las garzas. Siempre, miren, aquí se está aplicando porque hay gusanos, ¿no? Las garzas son los indicadores de que hay gusanos en el campo, en la gran cantidad de garzas, y aquí se está haciendo el control químico. Y algo que ya no se ve tampoco, el sapo, ¿no? Anteriormente era muy común encontrar sapos en las plantaciones de arroz, pero en la actualidad es muy difícil encontrar sapos en las plantaciones de arroz, ¿no? Luego, en control etológico, estas fotos son de Ecuador, ¿no? De Ecuador, las trampas amarillas que se deben instalar. La trampa de luz es un poquito más, diríamos, inapropiado, porque yo no creo que tengan tanto solamente para el Podóptera, no tendría mucha utilidad, no sería tan práctico, ¿no? Pero las trampas amarillas sí debería colocarse, porque Hydrelia es una plaga clave y que seguramente debe ser atraído por este color amarillo. Y algo que se hizo, yo patrociné 2 tesis al respecto, es el pasado de mantas plásticas. A estas mantas plásticas se le unta con aceite agrícola y luego pues pasa uno por el borde y otro en la parte central, termina en la poza, da la vuelta y aquí sigue en la parte del barro y el otro por el costado, y va moviendo las plántulas, y los adultos de Hydrelia y ahora también los adultos de Sogata quedan adheridos acá, y la pasada de manta cada 3 días tuvo el mismo efecto que la aplicación de un control químico. En ese entonces se aplicaba fipronil, el Rey, ¿no? Con ese se comparó con una aplicación de Rey. Tenía el mismo efecto. Lo único que habría que ver es lo que no determinamos era el costo, o sea, cuánto de área hacía por día estos 2 operarios, ¿no? Entonces eso es lo que no se determinó, nada más. Pero funciona muy bien. Un colega pues lo aplicó durante tiempo en Sullana, me dijo, y que él no aplicaba para Hydrelia porque con esto controlaba, ¿no? Entonces además que con esto se va a preservar el control biológico, etcétera, etcétera, ¿no? El control químico, evaluaciones periódicas, en realidad aquí no se diría evaluaciones, sino monitoreos periódicos de las diferentes plagas. Las aplicaciones son generalizadas y el gasto es por hectárea, porque les decía de que un cilindro
para este tipo de bomba motor, un cilindro alcanza para 1 hectárea, y de ahí viene pues que todo se generalizó a 1 hectárea. Bueno, se realizan trabajos de investigación con diferentes insecticidas y mezclas para ir siempre actualizando los productos y las dosis apropiadas para el control de las plagas en este cultivo. Algo que se está recomendando últimamente son la impregnación a la semilla, aquí por decir con un tiametoxam, y también se le coloca también un fungicida para las enfermedades radiculares, y el tiametoxam para lo que es picadores, chupadores e hidrelia también. Esa es la forma también como se puede hacer. Después al básico o en siembra directa se vuelve la semilla y luego se puede hacer la aplicación de tal manera que las plantas están también con el insecticida. Esto lo hizo Linea, pero bueno, pues el agricultor no lo ha tomado, que la aplicación de fipronil 1 semana antes del trasplante. Se cierra la boca de las pozas, ¿no? La entrada del agua y la salida del agua se cierra. Entonces con una lámina de agua se aplica con una mochila sin disco, 350 mililitros por 500 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque 500 metros cuadrados alcanza para 1 hectárea de trasplante, 500 metros cuadrados de almacén. Entonces se aplica más o menos en 5 litros de agua, y esto se va esparciendo así en la poza. Las plantas que salen ya están protegidas de acuerdo a lo que vimos en el campo, que esto protegía 20 días, pero los colegas de línea mencionaban que tiene una duración de 30 días, una protección de 30 días. Nosotros en 2 trabajos que hicimos también sobre esto, nos dio la protección hasta los 20 días, ¿no? Luego, pues, para lo que es hidrelia, tabosodes, chironomos, chinches chicos, una tesis que se realizó, que fue del colega Hugo Guamán, el tiametoxam, pero hablando específicamente de la hectárea, con 150 gramos por hectárea, se controló las poblaciones de hidrelia, y con mayor razón a los picadores chupadores. Pues ahí no teníamos esto, sino también de hidrelia. Y bueno, lo que los agricultores normalmente acostumbran a realizar son las mezclas, ¿no? Aplicar las mezclas de tiametoxam con un piretroide. Entonces acá tenemos comercialmente el Engeo, que viene a ser el de marca. Además hay genéricos como el Armada, 300 mililitros por hectárea. Luego pues también Bayer tiene también el probado Combi, que es una mezcla de un imidacloprid, que es el neonicotinoide, más el piretroide, que es betraciflutrin. Para tabosodes y chinchescudo, o sea, específicamente para picadores y chupadores, tenemos el imidacloprid, Confidor, Lancer, por lo menos los 2 más conocidos, y el tiametoxam. Siempre me refiero a la Actara porque la Actara este es el de marca, y la efectividad y la eficacia de la Actara casi es el 50% más que cualquier genérico. Ese es el mejor tiametoxam, definitivamente. Y bueno, el buprofesin, solamente en las primeras edades se puede hacer las aplicaciones de buprofesin para lo que es tabosodes, porque una vez que el campo cierra, va a ser muy difícil que este insecticida llegue a la parte media donde están mayormente las ninfas. Entonces, y este es de contacto y gestión. En cambio, pues los neonicotinoides son sistémicos. Para el producto de la fujiperda, acá hay, bueno, el tiacloprid es el más tóxico de todos los que están acá, que el agricultor lo emplea bastante, 500 mililitros por hectárea. Pero tenemos productos que son de baja toxicidad, como el Sintoxacar, el Stewart, el Spinoteran, el Absolute, el Emametin benzoato, que es el Proclaim. Estoy dando los nombres de los que son los originales. El Clorantenediprole, que es el Coragen. Entonces, esos son de baja toxicidad para los controladores biológicos, y el que no causa efecto sobre los controladores biológicos y que se debería emplear en noctuidos o falaénidos es el virus de la polihidrosis nuclear. El producto se llama en vivo y la recomendación es 500 mililitros por hectárea. Esto va a matar hasta larvas de 4º y 5º estadio de Spodoptera frugiperda, no hay ningún problema, y no va a afectar en lo absoluto a la fauna benéfica. Bien, para Spodoptera frugiperda y picadores chupadores, bueno, el mejor producto de lo que yo he visto en el campo, incluso lo he probado bastante, es el caso del Bolian Flexi, que es una mezcla de clorantenediprole más tiametoxam. Este producto es de Syngenta, vendría a ser el Coraje más el Actara, la mezcla que viene formulado y se llama Bolian Flex, 250 mililitros por hectárea. Y para ácaros, en caso haya ácaros, pues bueno, no he tenido oportunidad de
volver a probar el Profenofos, que hubo por ahí una pruebita que se hizo así nomás a la ligera, que fue un producto que funcionó aparentemente, pero no he tenido la oportunidad de volver a ratificar eso, ¿no? De ratificar esa eficacia. Queda como un incógnito. Finalmente, resumiendo todo lo que he expuesto en cuanto a las medidas de control, la propuesta para el NIT es uso de variedades resistentes a Sogata, debería trabajarse con esas, incorporar materia orgánica y la primera dosis de fertilizantes al momento de preparar el suelo en seco. Eso el INIA lo ha trabajado y lo recomiendan todos los cursos de capacitación. Tiene varios años que el INIA ha hecho esto, pero sin embargo pocos lo hacen, pocos agricultores. Sí, hay algunos que lo hacen, pero son pocos. Siembra directa en zonas sin problema de sales para disminuir costos. Tratamiento de semilla para Sogata, hidrelia y enfermedades radiculares. Buena nivelación del terreno para Sogata, hidrelia. Eliminación de malezas hospederas, y esto no solo dentro del campo, sino en los canales, en las acequias, etc., especialmente las gramíneas. Pasado de mantas para eliminar adultos de hidrelia y Sogata, lo que hemos visto. Instalación de trampas amarillas, también para hidrelia. Bajar la dosis de abonamiento de nitrogenado e incrementar la de potasio. Ahí la universidad tiene un campo para trabajar, y tratando de bajar la dosis de nitrógeno, bueno, que debe ser algo inmediato, ¿no? Hasta encontrar un punto de equilibrio. Aplicación de microelementos como zinc y silicio. Disminuir el módulo de riego a 10.000 metros cúbicos por hectárea. En realidad esto se debe dar, porque los módulos de riego que en la actualidad se emplean fue un módulo que se hizo en la década del 70, ¿no? Con otras variedades que eran semitardías, y con las variedades actuales no se ha hecho trabajos al respecto. En lo posible, realizar secas intermitentes, si es que hay disponibilidad de agua. Si no hay disponibilidad de agua, no se puede arriesgar por la plantación. Mejorar el sistema de drenaje, ya esta es política de Estado. Política de Estado que la región debe tramitar ante el gobierno central, porque hace muchos años que no se mejora el sistema de drenaje. Uso de insecticidas biológicos para el control del producto de la frugiperda, como el virus de la poliedrosis, asimismo insecticidas de baja toxicidad. Implementar un sistema de monitoreo de plagas, ¿ya? Un monitoreo, hasta ahí vamos en esta primera fase. Bien, eso es lo que quería exponerles. Disculpe si me he excedido un poco en el tiempo. Me dijeron 2 horas, y sí creo que son las 2 horas. Sí. No sé, preguntas, no sé si habrá preguntas, tiempo a preguntas, los organizadores, por favor. Sí, ingeniero, muchas gracias. Qué contentos y satisfechos nos sentimos todos después de haber escuchado esta charla tan importante. Se va a recurrir a ver si hay alguna consulta por parte de los asistentes. La primera pregunta la hace nuestro amigo de la Cruz Bernía, Johan, donde dice: ¿las plántulas de 28 o 30 días ya estarán listas para el trasplante? Claro. Les decía, el promedio es 30 días, o sea, lo que se recomienda es no pasar de 30 días. Incluso pueden trasplantar, algunos trasplantan de 25 días, de 25 a 30, ¿no? Ya a los 25 días las plántulas están ya con sus raíces ya desarrolladas de acuerdo al tamaño de la planta, ¿no? Y normalmente se pueden trasplantar sin ningún problema. Y también hay veces de que la temperatura pues, acelera el crecimiento de la planta, ¿no? Cuando la temperatura al inicio está elevada, a los 25 días ya tienen el tamaño apropiado, ¿no? Y el crecimiento apropiado de las raíces. En general hablaba en promedio de 30 días. En el peor de los casos, diríamos, pues, se iría pues ya 35 días, que es una semilla vieja. Encima de los 35 días no se recomienda trasplantar. O sea, no hay ningún problema, 28 o 30 días, lo ideal sería, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. La segunda pregunta es: tengo conocimiento que Sogata puede presentarse en toda la fenología del cultivo de arroz. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento para controlar dicha plaga? Esta pregunta la hace nuestro amigo Ronald Flores Sánchez. Ya, es cierto, Sogata se puede presentar durante toda la etapa fenológica del cultivo. Les decía que los agricultores llegaron a aplicar hasta el final de la campaña, ¿no? Me vinieron a consultar incluso un colega de que no le funcionaba, ni si no funciona, el imidacloprid no funciona, y estaban ya prácticamente para cosechar, estaban cercanos a la cosecha, y seguía atacando porque la concentración de carbohidratos es fuerte en la planta cuando está ya estresada ya por falta de agua, ¿no? Entonces, pero ellos como no tenían
crítico del Sogata viene hasta el llenado de la panoja, hasta el llenado de la panoja, ¿no? ¿Por qué? Porque esto parecía como un vector más que todo, no con el daño directo, como un vector. ¿Por qué? Porque si ya tú tienes la panoja llena y luego pues inocula el virus y de aquí pues van a pasar 10 días hasta que se manifieste, ya no tiene ningún sentido, no le va a ocasionar ningún daño a los rendimientos porque la panoja ya está con los granos llenos, ¿no? Entonces, Sogata puede seguir en el campo, puede seguir. Ustedes saben que para que un insecto transmisor de virus no hay necesidad de que haya altas poblaciones. Una baja población me puede ocasionar serios problemas. Pero una vez pasado el llenado de las panojas ya no hay ningún problema. El momento más oportuno, de acuerdo a lo que yo recomiendo siempre en mis cursos de capacitación que tenía incluso a nivel de empresas, es con un nivel de 10 adultos en 5 pasadas dobles. O sea, pasadas de la red entomológica. Si yo paso 5 dobles, van a ser 10 simples, ¿no? Entonces hago eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego saco y miro. Si hay 10 adultos, yo considero que es un nivel de aplicación. Sé que en Colombia hablan de 20, unos hablan de 50, otros hablan promedios. En Cuba hablan de 221 en 10 puntos de redadas, o sea, en 10 diferentes puntos, o sea, diferentes, ¿no? Hay diferentes valores que se dan a nivel mundial. Pero más o menos yo tuve un curso de capacitación a los colegas de Syngenta y estuvo el gerente latinoamericano de Syngenta, que era un colombiano, y justamente conversamos con él después de la exposición y me dijo que él también estaba de acuerdo porque en Colombia el nivel es un poquito más alto, me dijo, de adultos, pero las condiciones, ustedes tienen temperaturas más altas, definitivamente. Entonces yo considero que esa recomendación que está dando está bien, dijo, correcta, ¿no? Y por eso yo me quedo también con eso, ¿no? Porque es una segunda opinión que para mí es una persona que conoce el mundo y bueno, de un lugar donde se ha investigado bastante en arroz. Entonces por eso me he quedado con eso, ¿no? Ahora, a nivel de almácigo, tan luego se vea un insecto por ahí, se controla. En almácigo no hay niveles, porque es un periodo bastante corto y el área es bastante pequeña, ¿no? A nivel de almácigo veo hidrelias, inmediatamente aplico. Veo una Sogata, por ahí, inmediatamente aplico. El almácigo es donde la planta debe tener los mayores cuidados. Ok, ingeniero. Nuestro amigo Julka Ramos Gerson hace la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Todas las trampas amarillas se pueden instalar en el almácigo? Claro, en el almácigo se puede instalar, una trampa por cama almaciguera o 2 trampas, no hay ningún problema. Las trampas amarillas, mi idea es colocarlas, comenzarlas a trabajar a nivel de campo definitivo, ¿ya? En almácigo, como te digo, la función de las trampas amarillas es evitar que la plaga se instale en forma inmediata, ¿no? O sea, conforme vayan llegando, se vayan quedando en las trampas. De tal manera que si hay necesidad de hacer una aplicación, se distancie la aplicación. O sea, el control etológico es una ayuda, más que todo, para tratar de reducir el número de aplicaciones. Entonces es una ayuda en el sentido de que no me va a dejar que la plaga rápidamente progrese o que la plaga rápidamente se instale. Esa es la idea, ¿no? Se emplea pues en leguminosas, se emplea en papa, ¿no? En caxicum, en diferentes cultivos, ¿no? Pero aquí, lo primero que tengo que hacer se tiene que hacer, se puede colocar en almácigo, pero en almácigo pues las áreas son más pequeñas, ¿no? Diríamos, por estar uno en cada extremo, ¿no? Podría ser las trampas amarillas, ¿no? Pero mi idea es en campo definitivo. Muchas gracias, ingeniero. Nuestro amigo Carlos Castañeda, que nos está viendo desde Lambayeque, hace su consulta. La dureza del agua, que está en función de los niveles de carbonato de calcio y magnesio presentes en el agua de aplicación, bloquea parte del ingrediente activo de los agroquímicos. ¿Conoce, ingeniero, experiencias en Perú sobre el uso de acondicionadores de dureza de agua? Carlos, normalmente lo que hemos visto pues acá en Perú solamente es para lo que son las aplicaciones, nada más. Para lo que son las aplicaciones, por decir las aguas con carbonatos, aguas duras encima de
de 100 ppm, pero para las aplicaciones en los fondos de agroexportación, ¿no? En los agricultores pequeños no hay eso, no hay eso. Hasta ahora que yo sepa, pues, un productor de arroz, un productor de algodón, no corrige agua en las aplicaciones, ¿no? En cambio, sí, pues, tú vas a cualquier agroexportadora, cualquier empresa, eso sí la trabajan, pues, ¿no? Ya ellos determinan si el agua es dura o no es dura desde un inicio de su pozo, y de ahí ya ellos calculan más o menos para ver, para corregir esa dureza, y hacen, ¿no?, esas correcciones. Pero en arroz no tengo conocimiento de eso en arroz. Y es algo importante, como dice, es algo importante, ¿no? Porque precisamente esto precipitan el ingrediente activo. Nuestro amigo Ronald Flores hace la siguiente pregunta. Con respecto al ácaro del arroz, dijo que se asociaban con Sarocladium. Entonces, ¿los monitoreos de esta plaga se debe hacer a la altura de la vaina de la hoja? Sí, ahí me olvidé de mencionar algo sobre ese ácaro, ¿no? Con la rapidez, el tiempo ya me estaba ganando. En realidad, este ácaro comienza a aparecer prácticamente desde el punto de algodón hacia adelante. Hacia atrás no se ve, no se encuentra. Más o menos 80 días, 90 días es cuando comienza a aparecer, ¿no? Y lo que hemos visto con el doctor Jorge Antón, pues cuando hemos salido, hemos visto que casi siempre donde había Sarocladium había ácaro, donde había ácaro había Sarocladium. Pero también la literatura también menciona algo sobre eso, sobre Sarocladium, ¿no? Hay literatura que menciona de cierta asociación, ¿no? Pero quedamos nosotros en hacer un trabajo, en ver cuál de los dos era el que llegaba primero, ¿no? Y cuál de los dos tornaba la planta susceptible al otro. Pero en realidad, pues, lamentablemente ya no se pudo, pues, porque ya no se presentó acá en la Valle, que hubieron algunos puntos que se presentaron en 2014, 2015, recuerdo, y después ya prácticamente ha desaparecido y no tuvimos oportunidad de ver eso. Porque en realidad, pues, podía ser, mi teoría era que podía ser que primero ingresaba Sarocladium, y cuando la planta se ve atacada por un organismo externo, siempre tiende a defenderse. Entonces, para defenderse, siempre ella comienza a elaborar los metabolitos secundarios. Esos metabolitos secundarios son los que reaccionan como especies de glóbulos blancos en nuestro organismo, reaccionan y van al ataque, ¿no?, en este caso del patógeno sería. Esa era mi teoría. Y los ácaros prefieren los metabolitos secundarios. Entonces, eso es lo que para mí la idea era que primero entraba Sarocladium, después entraba el ácaro, pero no lo llegamos a determinar en realidad, ¿no? No pudimos hacer eso, ¿no? Pero después lo de Burkholderia sí quedó prácticamente aclarado de que no está asociado con Stenotaxonemus species, ¿no? Con Sarocladium ha quedado esa incógnita. Si uno de los dos es el que ingresa primero y torna la planta susceptible para el otro, ¿no? Bueno, mi teoría era que ingresaba Sarocladium primero, ¿no? Pero no se llegó a hacer. Muchas gracias. Les mencioné, pues, antes de los 80 días se ha buscado, pues, ¿no? Y por eso la recomendación es siempre, si a los 80 días ya comienza a aparecer, mi recomendación era, a ver, también con el ingeniero Bravo también nos concluye lo mismo, que las evaluaciones para ácaros, la revisión de los ácaros debe ser más o menos a los 60 días, a partir de los 60 días. Y siempre, pues, a nivel, pues, de la vaina, buscar a nivel de la vaina, ¿no? Ahí, porque están detrás de la vaina, ¿no? Pegados al tallo, al macollo, y los ácaros por eso tienen una forma aplanada, porque están en lugares bien protegidos.